Nuestro primer ratito de conversación es con Miguel Lorente Acosta. Qué lujo, qué suerte, ya llevábamos tiempo detrás de poder hablar con él y compartir un ratito para llevarlo a nuestras televisiones. Él es médico forense, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género y es colaborador, además, en diferentes e importantes medios de comunicación como El País o Infolibre. Es autor de diversos libros, entre ellos este imprescindible: Mi marido me pega lo normal, agresión a la mujer, realidades y mitos, publicó en 2001. Sigue siendo imprescindible. Te voy a contar una cosa antes de empezar en la entrevista, porque me la acaba de contar mi compañera Lola, que está detrás de las cámaras. Me decía que ella, cuando estaba estudiando, claro, leyó el libro, ¿no? Y lo leía en el autobús. Y había una señora que el cuarto día le dijo: nena, ¿estás bien? Porque claro, leía el título y llegó un momento que sintió la necesidad de ayudarle, ¿no? ¿Qué sientes ante una situación así? Claro, mi compañera le dijo: sí, estoy bien, estoy estudiando. Pues, ¿qué piensas de esto? Emoción. Emoción porque me lleva a cuando yo oí por primera vez esa frase, que era con mujeres que habían denunciado una violencia en un momento en el que no había conciencia social, ni siquiera preocupación, ¿no? Estaba hablando del año 89, cuando yo empezaba como médico forense. O sea, ¿tú la oyes en consulta la primera vez, esta frase? Sí. El decir, ¿cómo se encuentra usted, señora, tal? Bien, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y entonces, claro, me dejó a mí en shock esa situación, ¿no? Porque era la aceptación de la normalidad y la convivencia con la normalidad de la violencia. Lo que sorprende, y por eso me emociona, es que hoy una mujer, cuando ve la frase, se acerca y le pregunta si se encuentra bien, cosa que en otros años, en aquellos años no ocurría. De hecho, yo tenía madres que acompañaban a mujeres maltratadas y le decían: tú lo que tienes que hacer es retirar la denuncia, que a mí tu padre también me ha pegado y he sido muy feliz. Entonces, no solo era el normalizarla, sino el entenderla como parte de la relación y hacerla compatible con la felicidad, ¿no? Con lo que es la familia, con lo que es el que criar a los críos, las crías, ¿no? Entonces, ese cambio social me emociona, ¿no? y da esperanza, porque tenemos que seguir cambiando. Y tanto. Yo recuerdo la primera vez que la escuché, esa frase, que fue una amiga que compartió anécdota de sus estudios. Ella estaba estudiando Derecho y nos lo dijo, en los juicios, las mujeres declaran: no, mi marido me pega lo normal. Sí, una manera me voló la cabeza. De justificarlo, y mujeres que te decían: mi marido me pega, pero por lo menos le importo, ¿no? Porque entienden, como es una violencia que se carga de razones, ¿no? El agresor no pega en silencio, sino que va dando razones por las cuales él entiende que ella la obliga a ejercer la violencia, porque siempre es la mujer la que hace algo para que el hombre maltrate. Pues ese preocuparse por ella con la violencia, entiende que es algo positivo dentro de la relación. Bueno, tenemos la sensación de que avanzamos, ¿vale? Y desde luego el convencimiento absoluto de que será la única manera de cambiar las cosas. Desde los medios de comunicación parece que se intenta, y en muchos medios de comunicación ya se hace, se explican las cosas bien, se dan los titulares utilizando las expresiones correctas, aunque todavía hay mucho camino por andar, obviamente, ¿vale? Esto que hemos escuchado siempre de: no, era un buen vecino, siempre saludaba, estas cosas que se normalizaron y pasaron a formar parte de nuestras vidas, y así se justificaba que era una buena persona que había tenido un arrebato, cuando la realidad nos viene demostrando que no es ni muchísimo menos esto lo que pasa. Esto es solo una sensación, la de que avanzamos, queda mucho por hacer. Seamos sinceros, expliquémosle a la gente, porque quienes lo viven y lo saben y lo tienen cerca lo tienen clarísimo. Pero bueno, parece que tenemos un problema, o la sensación también de que caminamos un poquito hacia atrás, damos pasos hacia atrás. ¿Es una sensación real la de que avanzamos? Sí, es una realidad, pero es una realidad que tenemos que siempre contextualizar, una realidad que estamos cambiando porque las mujeres están cambiando. Fundamentalmente el cambio, la transformación social está liderada y protagonizada por las mujeres, por el feminismo, y que luego va a través de muchas mujeres feministas incidiendo en otras mujeres que van logrando cambios sustantivos importantes. Luego no podemos confundir con ese cambio de las mujeres con un cambio de la sociedad, porque la sociedad en sí misma está viviendo esa transformación liberada y protagonizada por las mujeres. Cada vez hay más hombres, de hecho estamos en un foro donde hombres que apostamos por el feminismo, por la igualdad, por esa transformación social, por esa transformación nuestra, por esa transformación de la masculinidad,
también queremos incorporarla a esa transformación social para hacerla realmente amplia y transversal. Pero también es cierto que hay una reacción contra toda esta transformación. Y hay una transformación que tiene como dos grandes elementos. Primero, juega con la referencia tradicional, con la referencia del orden, la costumbre, la tradición, la historia, lo que hemos sido, y esa es una referencia objetiva frente a una propuesta de cambio sobre una realidad que todavía no existe, que queremos lograrla, ¿no? Y luego existe otra referencia, y es que esa reacción está siendo instrumentalizada por parte de posiciones políticas conservadoras de ultraderecha, pero también con el seguidismo de la derecha, y está siendo ampliada por determinados medios de comunicación que, en lugar de enfrentarse a la realidad y al compromiso y a la responsabilidad que tienen como garantes de la opinión pública para que la sociedad se pueda posicionar, pues en lugar de hacer eso juegan también a mantener esas referencias tradicionales, confundiendo lo que ha sido la historia, lo que ha sido la normalidad, con lo que es la responsabilidad, ¿no? Entonces creo que esa reacción debemos de tenerla muy en cuenta, porque si actuamos como si no existiera, nos vamos a ver sepultados por esa propia avalancha de reacciones en contra de la transformación social. Vale, recojo desde ahí. El dato es este: 1.239 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 hasta 2023. Pero todavía sigue ese discurso de que la violencia no tiene género. Y cuando una mujer comete un asesinato, pues se generan muchos comentarios, cada vez más. ¿Hay un nuevo machismo exhibicionista? ¿O es el machismo de siempre, que ahora está además legitimado por las instituciones? Sí, el machismo es adaptativo, el machismo es el de siempre. Lo que pasa es que utiliza las circunstancias de cada momento histórico para intentar incidir e influir en la realidad social, de manera que se determine a su manera, a su modo, a su forma de entenderla, y al mismo tiempo contrarrestar esos avances, esas transformaciones. Entonces el machismo durante una época desarrolló el postmachismo, cuando había una visión más crítica hacia toda la situación de la desigualdad, de la violencia de género, incluso con un discurso político e institucional muy correcto en todo lo que eran las propuestas. No había una crítica hacia el feminismo, no se hablaba de feminazis, entonces había como una necesidad de incidir sin incidir, ¿no? Entonces se juega con la confusión, ¿no? Entonces genera confusión. Hay mucha violencia de género, sí, la mayoría son denuncias falsas. Hay mucha violencia de género, sí, las mujeres también maltratan, ¿no? Así como una posición para dejarte dudando, esa duda, traducirlo en distancia, la distancia en pasividad y la pasividad, que todo sigue igual. Cuando hemos superado esa fase, porque ha habido ya un cambio especialmente muy importante con la llegada de Donald Trump, que fue el que hizo del machismo un instrumento de acción política, que vuelve, porque, y ahora está aumentando su popularidad y sus apoyos, porque está jugando con los valores tradicionales, con el sentimiento identitario, con las emociones, para reivindicar el argumento, la instrumentalización de la política en cada momento. Entonces, cuando se exhibe ese machismo, hay mucha gente que se identifica y que quiere tener ese espacio de poder, porque al final es intimidar con la situación histórica para conseguir la situación de siempre, ¿no? Entonces sí, ahora mismo hay un machismo exhibicionista que forma parte del machismo tradicional, pero que se expresa de otra manera, porque la sociedad lo acepta, lo acoge, lo integra como parte de la argumentación, no solo social, de redes sociales, sino también política e institucional. La última encuesta del CIS es desoladora, y son datos además que se están llevando a foros, estarán aquí presentes desde luego. Estamos hablando de ese 44% de hombres que cree que la igualdad ha llegado tan lejos que ahora resulta que se les discrimina a ellos. Esto significa que un 44% de los hombres no conoce el significado de la discriminación. ¿O qué lectura podemos hacer de esto? ¿Cómo lo interpretamos? Yo creo que lo que demuestra es lo contrario, que la conocen y que lo que no quieren es perderla. Es decir, porque la discriminación de las mujeres son privilegios para los hombres. Y cuando tú tienes la normalidad construida sobre la desigualdad, cualquier intento de modificar esa injusticia de la desigualdad se percibe como un ataque a tu posición. Porque es una posición legitimada por los valores y legitimada por la historia. Así que no es un accidente, es decir, la desigualdad del machismo no es un accidente, es una decisión consciente de los hombres para establecer un modelo jerárquico de poder en el que las decisiones y la normalidad se argumente bajo referencias androcéntricas. De manera que tienen los valores porque entienden que la posición, la racionalidad, la fuerza, la inteligencia, el criterio, la determinación de los hombres son los elementos que deben de llevar a la toma de decisiones, y además tienen el argumento histórico de lo que ha sido todo este proceso hasta el día de hoy, que justifica
el tener que seguir bajo la misma referencia. Es decir, si somos lo que hemos sido, tenemos que ser lo que somos, de manera que démosle continuidad, ¿no? Entonces hay toda una posición interesada, consciente, y ante esa posición consciente juegan con la amenaza, el victimismo, la victimización, lo dijo también Díaz Ayuso cuando hablaba de criminalización de los hombres, ¿no? Se juega con todo eso para que también haya una parte importante de la sociedad, de mujeres, que apoyen esa visión. Y de hecho, la misma encuesta habla de un 32,5% de mujeres que entienden que los hombres están siendo discriminados por las políticas de igualdad. Vaya, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo se pone luz en toda esta oscuridad? No sé si preguntarlo tan bonito, pero ¿qué podemos hacer para que esas cabezas vean más allá, para que se den cuenta de la realidad? Bueno, eso es lo complicado, porque jugamos con una manera de entender y darle significado a la realidad. El machismo tiene como dos grandes instrumentos: la determinación de la realidad, es decir, que las cosas sean como tienen que ser, porque los elementos, las decisiones, la estructura, las relaciones económicas, personales, de todo tipo, están establecidas para que la consecuencia sea la que ocurre, pero también la de darle significado a la realidad. Entonces, cuando tú hablas de una transformación cultural, por ejemplo, tomando como una referencia objetiva el índice para igualdad de género que crea la Unión Europea en 2013, pues cuando comparas 2013 con 2023, que es la última resultado que se ha presentado del índice para igualdad de género, cómo estamos de igualdad en Europa, pues España ha progresado 10 puntos en estos 10 años. Es el cuarto país más igualitario, detrás de Dinamarca, Suecia y Holanda, de toda la Unión Europea. Bueno, eso es avance, eso es bueno para toda la sociedad, para hombres y para mujeres. Pero claro, cuando esos avances a favor de la igualdad se interpretan como una guerra cultural, como un ataque, y hablan de guerra cultural, exacto, pues entonces te estás dando cuenta de que no solo es una falta de información, una falta de conciencia, sino que ante la información de la realidad y la conciencia de lo que significa, se posicionan bélicamente para intentar transformar eso. Es decir, no estamos jugando o no estamos enfrentándonos a una falta de información, sino que estamos enfrentando ante un posicionamiento que está dispuesto a seguir utilizando la violencia tan terrible como el hecho de que asesinen a 60 mujeres de media cada año, es decir, que haya 60 hombres que asesinan a sus parejas o exparejas cada año, que son el 20% o el 22%, dependiendo del año, de todos los homicidios que se cometen en España, porque en España la media de personas asesinadas son 300, pues de esas 360 sistemáticamente cada año son mujeres, una relación de pareja. Es una realidad. Es una realidad objetiva. Y cuando te vas al barómetro del CIS y preguntas por cuáles son los problemas principales que existen en España, el porcentaje de población que considera que la violencia de género, con esos 60 asesinatos de media cada año, es un problema grave para España, es el 0,8%. Entonces, la distancia de la realidad es tan terrible, tan grande, que tenemos que trabajar de una manera muy coordinada, cohesionada, muy crítica, muy exigente, muy reivindicativa, porque es la única forma de transformar la realidad. Sí, pues me parece muy importante y recojo lo de presentar al hombre como víctima, que al final se está utilizando y de una manera tremenda. Es un poco la nueva estrategia del machismo, ¿no? Esto de no todos los hombres, es un poquito... ¿Qué otras trampas o estrategias hay que nos pueden pasar desapercibidas, pero que debiéramos detectarlas rápidamente? Sí, pues básicamente el tratar de presentar lo masculino como referente. Es decir, si tú entiendes que lo que somos es porque hemos sido, y lo que hemos sido ha sido una construcción androcéntrica, lo que hay que seguir siendo es mantener el modelo androcéntrico. Da igual que sea una mujer quien lo haga. Es decir, si ser un buen periodista es hacer lo que hace un hombre periodista, pues al final la mujer periodista será reconocida como buena periodista si hace lo que hacen los hombres periodistas. Si ser un buen juez es hacer lo que hace un hombre, pues una buena jueza será aquella que hace lo que hace un buen juez. Una buena política será aquella que hace lo que hace un buen político. Entonces, para mí la trampa principal es esa. Es decir, no es justificar determinadas cuestiones, que ya es terrible, entre ellas la violencia de género, sino adoptar el modelo de reconocimiento sobre la base del modelo androcéntrico, porque esa es la consolidación del sistema. Claro. Miguel, ¿qué plantean las nuevas masculinidades? ¿Por qué es tan importante en el ámbito educativo que se consensúe, se hable, se propongan y se sienten unas bases importantes sobre las que construirlo todo? ¿Qué pasa en días como los de hoy? Pues que sirven para tomar conciencia, para poner juntas las distintas iniciativas que llevamos y para renovar el compromiso por contribuir desde la crítica a la masculinidad tradicional esa transformación social
necesaria. Las nuevas masculinidades lo que buscan esencialmente es esa crítica con la imposición del modelo androcéntrico, con esa masculinidad construida sobre la negación de la feminidad y sobre esa necesaria implicación de los hombres para conseguir el objetivo, que no es corregir la desigualdad, sino erradicar la desigualdad. El machismo no se puede gestionar, el machismo hay que erradicarlo. Y para erradicar el machismo, que significa para erradicar la cultura construida sobre la desigualdad y construir una cultura levantada sobre la igualdad con el feminismo, una cultura feminista, los hombres tenemos que ser feministas, los hombres tenemos que estar en la igualdad, no solo aliados o profeministas, o somos feministas o no habrá cambio cultural, habrá una situación androcéntrica con una mejor gestión feminista, pero la transformación cultural es la transformación de las personas de la sociedad. Y eso nos implica, nos compromete y nos responsabiliza. Wow, seguiremos horas hablando, pero sabemos que tenéis una agenda completa y que el día tiene que continuar. Pero después de tantos años de compromiso y de experiencia, de recorrido, ¿en qué punto dirías que estamos entre la igualdad y la no igualdad? ¿En qué punto? Estamos en el camino hacia la igualdad. No es un camino que se mida por distancia, sino por compromiso, y porque el compromiso puede hacer que la desigualdad acabe en muy poco tiempo. No es una relación directa con elementos como recursos, como tiempo, como distancia, sino que es el grado de compromiso y de toma de conciencia. Y esos elementos, esos recursos para conseguirlo los tenemos ya, porque están aquí en cada mente de cada persona. Lo que hace falta es facilitar ese cauce, esa canalización, ¿no? Yo creo que es imparable, es decir, que por mucha reacción, por mucha ultraderecha, por mucho negacionismo que haya, el avance hacia la igualdad como ideal humano que es, como es el ideal de libertad, el ideal de justicia, el ideal de dignidad. Ha habido situaciones terribles, esclavitud, tiranías, situaciones totalmente de gran opresión. Bueno, las sociedades siempre han salido adelante porque esos ideales humanos, que los tenemos como capacidad de reflexionar, de toma de conciencia, se han conseguido. El ideal de la igualdad es un ideal humano y lo vamos a conseguir. Lo que hace falta es que lo consigamos lo antes posible y no pagando el precio de toda la violencia y discriminación que sufren las mujeres. Wow, qué maravilla compartir tiempo y espacio contigo. Ojalá se repita pronto. De verdad, gracias por absolutamente todo. Muchas gracias. Hasta un placer. pronto. Hasta ahora.